Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y sólo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Bueno, ¿estamos? Sí, Estamos en el aire, diría estamos al aire. Su. ¿De quién? Ah, Su. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Bien, te veo. Bien. No, no, con una semana menos ajetreada, entonces, Y bueno, sí. con esto de que me gusta leer el libro que vamos a comentar, los tiempos no fueron los mejores, entonces, Hay problemas, ¿no? Nos estamos cargando de problemas. Porque A ver. el problema es que estamos leyendo el libro, por lo menos a mí. ¿Mm? Claro, pero el problema es que hay que ver si te gusta o no. Claro. Ese es Entonces, un temón. vos lees, pero ese no queda. Mm. Entonces viene otro y queda. Y si no, después tenés que buscar otro que más o menos ahí engarce con uno que leíste. Y el que leíste ya también leíste hace rato, digamos. Entonces tenés que ver, a ver, o trabajás de la memoria de lo que leíste, Exacto. o leerlo de vuelta es como A difícil. mí me pasó algo similar. Es como difícil, o por lo menos una lectura de índice para ver si cuaja o no, ¿no? A mí me pasó algo similar. Estaba leyendo dos clásicos, producto de una reseña que iba a escribir para la página y la iba a relacionar con esos dos clásicos, ¿no? Pero claro, no los terminé. Y si bien los estoy releyendo a ambos, claro, cuando uno empieza a leer nuevamente te das cuenta de todo lo que te has olvidado. Entonces, Sí. además son libros que había leído hace mucho tiempo. Entonces opté por tomar dos novelas cortas, bien cortas, que además, sinceramente, acerté con las dos novelas cortas. Y bueno, poder comentarlas, no porque tengan menor, no sé, menor valor. No, claro. Sino No, porque nos si permitía. fuera por eso Rulfo, no. Claro. Entonces, bueno, pero nos pasa así, que tengamos que seleccionar y ya la Y selección además, tiene que la afectar. relectura que uno hace de un libro que se supone que uno sabe o supo o le gustó, es una lectura nueva, no es una relectura, no hay relectura. O sea, uno encuentra otras cosas y seguramente pierde alguna de las que leyó, digamos, ¿no? De las que supo, o mejores o peores, ¿no? Sí, a mí lo que me sucede es que las relecturas las estoy haciendo 30 años después. Sí. Ya somos dos personas distintas. El de Sí, 24 por con el de eso. 54 no tiene Y nada por que ver. eso, digo. Entonces esas relecturas a veces cuestan también porque uno o le encuentra un mayor valor, es cierto, o decís, bueno, ¿qué me impactó tanto? De todas maneras, yo al podcast le tengo que agradecer que algo que no practicaba habitualmente, que era la relectura, de hecho me costaba bastante, lo hablaba contigo asiduamente, de que no era de releer libros, sino de leer nuevos títulos. Bueno, en este sentido me ha provocado volver a leer Sí. algunas obras que... No, y además hay una cosa, si bien es cierto que se pueden leer libros nuevos, y de hecho lo hacemos, también se nos va acotando. Sí. Se nos va acotando porque por esto mismo de que hay determinados parámetros de escritura hoy en día que son lo mismo de siempre. Uh-huh. Entonces, sí, está bien, vos podés leer un libro que esté bien, un ensayo. Ahora, en literatura, sobre todo novelas cortas además. O sea, también no sé si leeríamos los hermanos Karamazov hoy en día, digamos. Uh-huh. ¿No? Entonces, Es complicado, ¿no? libros grandes, digamos. Volver a leer a Balzac, por ejemplo, Volver a no leer es a una Balzac, tarea o sea, fácil. ¿quién lee a Proust, no? Yo creo que En busca del tiempo perdido hoy es yo uno creo de que los... eso queda para el ámbito académico, ¿no? Con muchas cosas que han quedado para el ámbito Ahora es una académico. pena que quede en el ámbito académico. Y bueno, pero está. Porque En busca del tiempo perdido debería ser un libro casi de referencia para aquellos que... Pero ¿cómo uno llega al tiempo en busca perdido? bueno, la búsqueda, claro. El recorrido que hay que hacer En Estamos busca lo del mismo. tiempo perdido es Estamos lo mismo. es bastante...
Bastante largo, sobre todo para llegarlo a entender aquello que habíamos hablado más de una vez de Ulises. Te puede gustar o no, digamos, pero sin duda tenés que tener un recorrido para esa lectura, porque no es de fácil digestión. Kafka. Sí, bueno, pero Kafka tiene una complejidad menor, creo, dentro de la narración. Pero como un todo es bastante complejo, ¿no? Sí, claro. Ahora salió un libro de Diego Stuttgart, que más allá de que, bueno, toda una posición, dice, yo en estos tiempos en Argentina, él es argentino, volví a leer a Kafka. Pero no volví a leerlo como un lector o como un académico, sino lo volví a leer para entender la imposibilidad de la política. Entonces, claro, digamos, ¿no? Pero también es una persona compleja, digamos. Bueno, vamos a empezar. ¿Querés empezar vos? No, bueno, empiezo yo. Dale, Vamos a cambiar. Ahí va. Porque, y además que como que voy a tener una idea para el año que viene. No, una cosa. Sí. El otro día, viste que superamos después del minuto 11 la grabación. Sí, quedó claro. Mucho mejor, sí, ¿no? Sí. Bueno, habíamos hablado. Bueno. Nada, para mencionarlo y para que aquellos que nos escuchan sepan que fuimos conscientes mientras estábamos grabando. Creo que al final yo hago un chiste todavía sobre eso, de que... Bueno. Somos unas personas impostoras en las redes sociales, cuales no tendríamos que estar, culturalmente no tendríamos que estar, por la edad no, o sea, la edad no, pero culturalmente no tendríamos que estar acá, porque bueno. Somos hijos de otra época. Somos hijos de la escritura, pero bueno. Está. Bueno, vamos a empezar. Dale. Yo, con todos estos prolegómenos, ¿no? que tuvimos, empecé por un libro de una persona que a mí me gusta mucho, que es bastante complejo. Yo no lo he leído todo porque, bueno, tiene como 40 libras, pero es el filósofo, historiador del arte, teórico de la imagen, Georges Didi Huberman. Se dice en francés, no sé cómo se dice, ¿está? Pero bueno, cerca de 80 años, es bastante conocido, tiene cerca de 60, 80 libros. Sobre todo ha trabajado el tema de la imagen y de la composición. Ahora, en realidad, sí, sobre es como lo más. Chiquitos. Sobre todo chiquitos, no tan chiquitos. De última, yo no pude leer los últimos que salieron, estos de Desobedecer, que son 2 tomos. Pero es un gran teórico de la imagen, alguien que ha estudiado a Abby Warburg, que es otro histórico, otro historiador del arte. Y tiene una serie de libros muy, muy raros entre sí, ¿no? Desde danza, pintura, imagen, fotografía, mucho de fotografía. La imagen arde, hay uno que en una colección mexicana que salió, porque está tu amigo Pascual Quijur, que también está ahí, que tiene otro de esa misma colección que la sacó Movistar México. Que hay una serie, es una serie de librillos que son de 200 páginas y financiado por Movistar México. Una fundación, claro. No, es la de... Bueno, amigo... Iberia no publicaba Bennett en la década del 80. Ahora te dan una frazada, antes te daban un libro. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Entonces, traje a George, que yo no lo había leído, lo tenía entre gateras, como otros, pero es un libro, es un tipo sumamente interesante, para el que quiera leer sobre todo sobre teoría de la imagen, historia del arte, sobre la vida misma también. Hay libros que son muy complejos y hay libros que no son tan complejos. Este no es tan complejo porque es más o menos. Entonces, ¿qué traje de George? Traje Dispersas, se llama Viaje hacia los papeles del gueto de Varsovia. ¿Tá? Es un libro de editorial Shangri-La, es un libro que se consigue, es una editorial cara. Shangri-La es una editorial sobre todo de cine, digamos, ¿no? Hay muchos de Jean-Luc Godard, mismo de Béla Tarr, pero se consigue en librería. Creo que no hay ninguna distribuidora, no sé si vos sabés eso, que la traiga, pero creo que sí la traen, digamos, directamente, o sea, Puro Verso la tiene. Sí. Tiene muchos incluso Rancine lo tienen también ellos. Por eso, sí. Tiene un par de publicaciones. Hay uno de Rancine, hay uno de... Bueno, hay 4 de él, sí, ¿no? Sí. Hay uno de Pedro Costa, mi héroe Pedro Costa, que es un cineasta portugués. Bien, entonces, Dispersas, viaja hacia los papeles del gueto de Varsovia. ¿De qué se trata? Se trata de... básicamente, él está dando una conferencia un día y viene y le dicen, mirá, en Varsovia queda el archivo fotográfico de Engelmann, ¿no? O parte del archivo fotográfico de Engelmann. ¿Quién era Engelmann? Engelmann era un integrante, un judío del gueto de Varsovia, que vivió en el gueto de Varsovia, y hizo un libro sobre el gueto de Varsovia, pero además
juntó una serie de personas, ¿tá? Que se llamaban los sábados alegres, decían, esa es la traducción en español, pero es Oni Sabbat. Se juntaban los sábados para recolectar información del gueto de Varsovia. Entonces lo que los tipos hicieron, eran cerca de 60, 70 tipos, era juntar información. ¿Información de qué tipo? De todo tipo, calibre. Tickets, cartas, papeles, ¿no? Estadísticas de cuántos morían, estadísticas de la comida. Pero vamos a decir algo un poco del gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue pensado por Eichmann en la Alemania nazi cuando invade Polonia, y una de las cosas que iban a hacer, donde iban a meter a los judíos en tránsito, y después o en forma permanente, lo primero iba a ser Madagascar, yo no sabía eso, y deciden hacer el gueto de Varsovia. En Varsovia deciden hacer un gueto llevando no solamente los judíos de Varsovia, sino judíos de Polonia, de Alemania, de todo un montón de lugares, que iba a ser un lugar de tránsito para después llevarlos a gasearlos a Treblinka o Auschwitz o a los 200 campos de concentración que hay. Varsovia, el 30% de la población del gueto de Varsovia, ¿no? O sea, el 30% de la población de Varsovia está incluida dentro del gueto de Varsovia, que es el 2% del territorio de Varsovia. Así que el grado de hacinamiento de Polonia, el grado de hacinamiento que había se llegaba a ver entre 9 y 11 personas por habitación. Eso para que tengan como medio claro. ¿Cuántas personas pasaron por ahí? Cerca de 450.000 judíos, y quedaron a los últimos 50.000. Otro dato, a los alemanes se le daba 2.400 calorías. Una de las cosas que pasó ahí es que se morían literalmente de hambre. Calorías de comida por día. 1.800 a los polacos no judíos y 180 a los del gueto de Varsovia. Literalmente la fiebre y el hambruna los iba matando. Entonces lo que hicieron estas personas fue empezar a juntar papeles, digamos, básicamente. Como, digamos, resistir, ¿no? Y ahí Didi lo que hace es analizar un poco, aquí hay un libro, digamos, de Engelmann, que está editado, digamos, se puede consultar, y los archivos. Y empieza a hacer como una reflexión. Además el esfuerzo que hace el tipo para mantener los archivos. No solamente es impresionante, o sea, los esconde, los mete. Hay tres latas de leche, sí. Se encuentran dos. Enterradas. O sea, no están cerradas, justamente ese enterradas. Hay enterradas, pero justamente ese es uno de los problemas que tienen cuando los desenterran a dos. La tercera todavía no se desenterró. Se sabe que dicen que está dentro de la embajada china, abajo de la embajada china, pero el problema es que no estaban selladas. Entonces cuando los sacan, están todos mojados los papeles y están todos humedecidos, entonces tienen que hacer todo un proceso. A él lo que le interesa es que cuando va esta persona le dice, mira, tenés que ir a ver las fotos, él analiza las fotos del gueto, ¿no? Por supuesto, lo que tiene Didi es que tiene un grado de poesía abismal para escribir, porque está muy bien escrito, escribe muy bien, dice entre otras cosas: pobres papeles amarillentos, hojas dispersas, muertas y sobrevivientes al mismo tiempo. Hojas secas o cortezas caídas de un árbol genealógico inseparable en sí mismo de ese vasto bosque que llamamos historia. El espacio es inmenso y no tiene fin el tiempo en el que sopla el mal que el hombre puede infligir al hombre, pero a eso resistirán y se opondrán siempre. Algunas ramas más audaces que otras, brazos que se alzan desde el deseo fundamental de sobrevivir, de encontrar una salida, de desobedecer a la muerte. Eso dice Didi, entre otras cosas. Y hay una serie de... También empiezan a analizar las tensiones que había dentro del gueto de Varsovia, ¿no? Porque Engelmann es parte de un grupo de judíos marxistas, y a lo cual el Judentag, que es la organización política de los judíos, no era muy marxista, que digamos, y a veces era bastante, inclusive en un momento Engelmann le dice que es los judíos gestapistas, ¿no? Y bueno, y ahí muestra cómo se van hilando todas las cuestiones que tienen que ver con la sobrevivencia, etcétera, etcétera. Hay desde, como ya dijimos, de cartas. Hay una carta donde en un momento determinado se llevan a los padres. Hasta pedidos de almacén. Hasta tickets de los tranvías. Tranvía también. Sí, tickets de tranvía. Hay un momento en que se llevan a dos padres y dejan al niño solo en la casa a gasearlos. Entonces los vecinos le escriben, para que quede registro, qué hacen con el niño, ¿no? Entre otras cosas, digamos, ¿no?
Hay una serie de cosas, digamos, escritas y que, bueno, y que se juntan ahí, que hoy están en un museo. Verdaderamente el libro es una maravilla. Además del grado de reflexión que hacen, sobre todo porque hay fotos que se esconden en parte de los muros, ¿tá? Y de todos los de los fusilamientos e inclusive de aquello que tiene que ver con fotografían a la SS, ¿no? A Tropper, que es el que estaba en el gueto de Varsovia. La verdad que me parece, o por lo menos a mí me pareció impresionante. Yo no lo había leído. Tampoco pude leer uno que es del presidente de la Organización de Comunidad Judía, que está en las 40, que es un libraco, se llama El Gueto de Varsovia, la historia del Gueto de Varsovia. Pero este libro específicamente es muy bueno. Y bueno, y trae un montón de cosas. Obviamente que trae lo que... digamos, toda la cotidianidad, toda la resistencia cultural que había, ¿no? Las fiestas que hacían con la música clásica, el teatro, ¿no? Etcétera, etcétera. A mí me pareció, realmente es un libro bellísimo, maravilloso. ¿Por qué lo traje además? Porque primero lo leí y segundo me parece que es una cosa interesante para traer justamente de las cosas que pasan en el mundo, de las cuestiones que tienen que ver con los judíos hoy en día, porque tiene que ver con el segundo que yo traje, ¿no? Pero sobre todo me parece es una cuestión interesante y esto de ¿a dónde va a ir este archivo que estamos haciendo nosotros ahora? A ningún lado, no te preocupes. Claro, pero ese es uno de los problemas que hay hoy en día de la agilización de la información y de la producción y la narración de archivos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto. Es decir, que estamos perdiendo eso de alguna manera, que lo vamos a perder, digamos, desde eso hasta la cuestión material, como se cerró ahora la Biblioteca Nacional, que llega a un límite de saturación, dónde van a ir las cosas, pero también de lo efímero, que esto en realidad mañana nos cierran los canales y se borró todo, por lo menos las horas de lectura que tenemos, ¿no? Que también tiene que ver con eso, y sobre todo también con estas cuestiones que pasan de... Yo traté de leer algo con respecto a Palestina y no me salió. En realidad leí unos libros y no fueron buenos. Yo leí uno hace poco muy malo, pero que tiene que ver con esto, ¿no? De los genocidios que pasan en la tele y lo estamos viendo continuamente. Quizás es la idea que más habría que entrarle para poderlo entender, un tema con ese grado de complejidad que tiene, es la teoría sionista y todos sus posteriores desarrollos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la clave un poco está ahí. Allá en 1890, el plan del sionismo del Estado. Y que creo que de ahí se producen un montón de cosas que las tenemos hoy en día todavía. Es muy complejo de entender. Pero además yo no lo traje... Porque de todas maneras, a mí, algo que me atrae. Yo este libro lo leí hace un par de años cuando estaba preparando irme y que quizás podía llegar a Varsovia, incluso hasta preguntándome qué había en Varsovia. Creo que no hay nada. No hay nada. Sí. No hay absolutamente nada. Y entonces fue uno de los libros que leí, a mí me pareció impresionante también, y sobre todo esa minuciosidad de guardar aquellas cosas que uno hoy las tira, digamos, ¿no? Las tiraría. No, inclusive, capaz que no te acordás, pero en un momento le dicen, pero no es mejor... como se cuenta aparte del levantamiento del gueto, sí, ¿no? Claro. 43, pero le dice, ¿no es mejor agarrar un batallón e ir contra los alemanes? Y él le dice, no, para nosotros, o sea, creo que ellos sabían que iban a morir, para sobrevivir tenemos que escribir, dice. Escribir y guardar. Es que guardar y dispersar y es juntar, dice Didi, ¿no? Que tiene que ver todo con esto de los archivos y que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Que de alguna manera, o sea, ¿no? Que estamos pasando y lo vuelvo a decir por esto también de la rapidez que vemos las cosas, no solamente lo que pasa en Palestina, sino todas las matanzas que vemos en cualquier lado, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de la producción, o sea, cómo nosotros narramos un archivo, pero cuando ni siquiera lo vamos a tener ahora, ¿no? Es decir, que ese tipo de cosas. Y bueno, y lo traje sobre todo por eso, y que yo lo recomiendo. Es muy bueno. Está en las librerías, digamos, ¿no? Sí, sale caro. Es una editorial cara porque como no tiene distribuidora, seguramente lo trae alguien, entonces que consolida con algo más y bueno, eso pero lo recomiendo muchísimo. Y recomiendo muchísimo a Didi Huberman si quieren leerlo, ¿no?
que también sale muy caro. Carísimo. Está en Pretextos, no, en Avada. Sí, en muchos lados, pero sí, en Pretextos. Pero Avada es la que. No, y Avada es la que yo tiene más. De Pretextos, de Avada, recomiendo sobre todo La supervivencia de las luciérnagas, que es sobre un texto de. Porque también estuve tratando de ver si traía algo del amigo Pasolini, que no. Que Pasolini que andaba muy bien. Que es un artículo de Pasolini. Que él retoma de las luciérnagas y se llama La supervivencia de las luciérnagas. Es maravilloso. Pero es carísimo y es muy corto. Sí, son esas escrituras breves que, bueno, no estamos en el mejor momento, además, desde el punto de vista de la economía de estos países donde se producen los libros y se importan. Caso Argentina, que hasta hace 2 años el libro en Argentina era sumamente barato y hoy está más caro que en Uruguay. Sí. Hoy un libro en Argentina no está, pero además hasta de las propias editoriales argentinas. Así que bueno, muy bien. Yo en esta búsqueda de 2 novelas breves que me dieran el tiempo para leerla, con ese cuidado y además no con ese cuidado, con eso que puede suceder, que uno lea una novela y diga, no puedo reseñar esto porque no me gustó y porque además no acostumbramos a reseñar libros que por ahí no nos agradan o no nos llegan o no. Podemos reseñar, yo en mi caso puedo reseñar un libro que más o menos que a uno no lo haya atrapado, pero que sabés que está bien escrito, que la historia puede ser interesante. Capaz que me niego a reseñar libros que estén para uno pésimamente escrito. Y entonces había llegado hace poco más de un mes Las Afueras nuevamente, una editorial española que se está encargando de publicar muchos libros de autores uruguayos y argentinos. Ahora Inés Bortagaray está siendo editada en Las Afueras, lo cual, bueno, le da una proyección con un libro, además, el primero de ellos, Pronto, Listo, Ya, que creo que hace 25 años que está escrito, no recuerdo ya. Y encontré un libro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, lo cual me pareció además maravilloso como libro. Sigo creyendo que la ficción es la mejor forma de narrar la realidad que tenemos. Y encima cuando uno encuentra este tipo de autores y este tipo de ficciones, lo dan vuelta como una media. Voy a leer quién era Graciliano Ramos, que reconozco mi absoluta ignorancia acerca de él. Nació en 1892 en el nordeste del país y se trasladó a Río de Janeiro al acabar sus estudios, donde trabajó como periodista. Regresó en 1915, estableciéndose en Palmera dos Indios, ciudad de la que fue electo prefecto en 1927. Luego era preso, además, eso es un detalle. Los informes que escribió en ese periodo llamaron la atención del poeta y editor Augusto Federico Smith, quien lo animó a publicar Caetés, su primera obra, en 1933, a la que siguieron obras como Sao Bernardo o Angustia. Y en 1936 fue encarcelado en el marco de la represión gubernamental contra los militantes comunistas, el famoso levantamiento encabezado por los militares que Getúlio Vargas le pasó por arriba, todavía en el marco democrático antes del golpe de Estado, del autogolpe de Estado. Años más tarde reflejó esa experiencia en memoria de la cárcel y en 1938 publicó Vidas Secas y se estableció en Río de Janeiro como inspector federal de la enseñanza. En los años siguientes realizó ¿Qué me pasó cuando leí el libro? Está compuesto por unos 15 capítulos, de los cuales 10 fueron narraciones que él hizo independientes para cobrar algo cuando sale de la cárcel, porque quedó sin nada, a través de algún amigo argentino que tenía y a través de periódicos brasileños, que le dieron algo de comer. ¿Qué es Vidas Secas? En realidad Vidas Secas está, vuelvo a repetir, en 1938 la primera versión, en 1947 lo mejora y arranca con una narración que es un capítulo independiente, que acá es el capítulo 9, que se llama Valeria, que es la historia de la perra, de 4 individuos del sertón que lo único que hacen es emigrar constantemente en épocas de sequía.
4 individuos que maneja el hombre, va a manejar muy mal el idioma, apenas sabe hablar. La mujer es un poco más lúcida en alguna de las reflexiones, pero vamos a asistir a 4 individuos absolutamente pobres, de esa pobreza además tan particular que se da en ese norte brasileño y que lo hemos visto infinidad de veces, sí, en películas, o que quizás como nadie lo explicó Guimarães Rosa en Gran Certado Veredas, ¿no? Que después voy a hacer una anécdota al O final. el cine, en realidad, ¿no? No, por eso el cine. Sí, sí. La película o lo que explicó luego, Sí. años después, en el año 56, que se publica Gran Certado Veredas, que pasa a ser un fenómeno casi indiscutible desde ese momento, un clásico indiscutible. Es una narración absolutamente circular. Comienza con ellos emigrando, muriendo casi de hambre, y que los salva la muerte de un loro mudo que ellos traen, y ese loro mudo se dice que no hablaba porque la familia hablaba muy poco. Entonces, bueno. Valey además se encarga de traer algo más que encuentra para sacar el hambre de esos días hasta que comienza a llover, y algún hacendado, algún latifundista, lo contrata en ese largo camino para ser de vaquero, ¿no? Para ir cuidándole en esos grandes latifundios el ganado, etc. Hasta que llegue una nueva sequía, porque cuando llega una nueva sequía, eso hay que comenzar a emigrar nuevamente, porque leía acá que le quiso poner primero el mundo cubierto de plumas a esto, y a sugerencia del editor le puso Vida Seca. Y los protagonistas son Fabiano, apenas habla, es una metáfora del oprimido, y en eso hay estudios, digamos, posteriores, por lo que leía después, que montañas de escritos sobre este libro, sin lenguaje, con un silencio estructural, apenas puede expresarse, hasta el punto que lo lleva a caer preso una noche, producto del miedo, de la opresión, pero además de la falta de comunicación. Al no dominar el portugués formal, claro, queda atrapado en esa condición marginal de estos hombres del sertón. Vitoria, que su mujer, sueña con tener una cama. Ella quiere dormir en una cama. Ese es su mayor sueño, que sus hijos puedan tener algo de educación, una educación muy lejos de la que podríamos pensar hoy, que pudieran tener cualquier niño, ¿no? No sé si en Brasil todavía no, pero Bueno, sí, claro. en el nordeste Es probable. Esto está escrito en el año, ya estamos hablando de hace 90 años atrás. Sí. Hay que ver cuánto cambió ese sertón brasileño, ¿no? Los hijos no tienen nombre propio, por lo tanto, en toda la novela pasan por el anonimato social y aparece la figura del patrón, que es que lo contrata específicamente y que siempre lo va a embromar, sacando las cuentas, siempre le tiene que pagar menos, y él al ser analfabeto no entiende, y es la propia mujer que le dice, pero es otro dinero que tendría que haber pago. Y aparece un soldado, el soldado amarillo, que es el que lo pone preso, que algún día lo encuentra nuevamente, etc. A mí lo que me pareció, primero, una exquisitez desde el punto de vista de, si la tristeza pudiera ser narrada, creo que Vida Seca sería una de las narraciones posibles. Es de una enorme tristeza, pero de un enorme sentido de la vida también, cuando comienza ese retiro nuevamente hacia ese porvenir, cuando aparece nuevamente la sequía y el cielo se llena de buitres que están esperando la carroña, esperando a los muertos para comerlos. Y esa cosa de seguir caminando buscando ese mundo mejor, sabiendo que casi será imposible. Y si tiene el mérito desde el punto de vista narrativo, es la escasez absoluta de ornamentos, ¿no? Le sacó todos los ornamentos a la narración. Hizo casi como una música perfecta de 15 capítulos breves, en los cuales no hay descripción del personaje a fondo, la visión del hombre y de la mujer va alternando cada capítulo hasta que llega al capítulo 9, donde
toma la voz la perra, que está enferma, que está muriéndose de hambre, y él opta por pegarle un balazo para no verla sufrir. Y mientras muere, la perra se hace ciertas preguntas y recuerda y sueña con despertar en un campo lleno de conejos, creo, no recuerdo. Sinceramente a mí me pareció una novela, y acá quiero hacer un reconocimiento a algo que habitualmente no nos pasa, que es reconocer a Banda Oriental, ¿no? Banda Oriental, esta editorial uruguaya que tan poca bola le dábamos a veces, tiene un libro con las 4 novelas de él, editadas, que está agotado, no anda por ahí. Y se anda en alguna librería perdida, en la cual está Vidas Secas. Pero están las colecciones, ¿no? Bueno, Vidas Secas salió en colecciones también. Sí, en la blanca. Salió la que es toda blanca. Exacto, la tapa. salió en lectores. Salió en lectores. Sí. Hace muchos años, porque la blanca debe tener por lo menos 20 años, 15, 20 años. Está editado ahí, pero al mismo tiempo hay una edición posterior que reúne las 4 novelas de este escritor. Y además... Yo tengo esa, digamos. Sí, lectores. En lectores, No, a favor de Banda decir eso. ¿Cuántos autores nos ha hecho descubrir? Yo no recuerdo de ser socio de Banda en aquella época, porque no lo había leído, a Graciliano Ramos. Pero lo cierto es que la cantidad de autores que han circulado por Banda Oriental a través de las diferentes círculos de lectores, que ya van, no me acuerdo en qué número van, ha sido impresionante. Entonces, reconocimiento de esos 2 directores que muchas veces, no sé cómo la pelearon, no sé cómo hicieron para salir adelante, con respecto, quiero decir, a la editorial, y que esto que uno está hablando hoy en el 2025, como novedad, entre comillas, porque llega de una editorial española, en realidad acá en Uruguay hacía mucho tiempo que Banda Oriental lo había editado. Así que reconocimiento a esa editorial que tanto aportó a la cultura y a la cultura escrita de este país. Y quiero decir también que esta edición de Las Afueras tiene un muy breve prólogo de Mariana Travasio, que es una escritora que hay que leer. Una escritora argentina que tiene una trilogía, si no me equivoco. Algún día la vamos a comentar acá. En Tusquet. En Tusquet, exactamente. Y que sus paisajes, su ambiente narrativo se asemeja muchísimo a Están en la librería de Piriápolis en oferta. Sí. Mira vos. Sí. De trabajo. Además son finitos. Son finitos. Son bien. Ese y de otra fotógrafa que hace un viaje a la Antártida también. Mirá. Que está en esa colección también. De Tusquet. Voy a leer algo chiquito, porque me parece que dice, daría la sensación de que Graciliano Ramos ha comprendido que el lenguaje es siempre insuficiente y que aquello que pretende narrar no es decible. Quizás a ello debemos sus merodeos productivos, la concisión de su prosa o la férrea determinación de elegir un narrador que renuncia a dotar de sentido a lo narrado. Solo así se logra la irradiación de los sentidos. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, Ramos desconfía de la lengua. No le exige al lenguaje la transposición de una realidad, aún buscándola, y mucho menos se hunde en el fango de la explicación. Como quería Walter Benjamin, la mitad del arte de narrar consiste en liberar a la historia de explicaciones, y eso es precisamente lo que hace Ramos. Permite que el silencio opere, que prodigue lecturas. No hunde eso que pretende captar en una parafernalia de palabras gastadas ni en el barroquismo excesivo. Busca el hueso de la lengua, allí donde el silencio se aproxima a lo real. Es lo mismo que hace nuestro protagonista con las palabras. Fabiano las resiente, las convoca y las desconvoca al mismo tiempo. Las convoca porque piensa que a lo mejor le servirán para explicarse y librarse de la cárcel. Las desconvoca porque se da cuenta de que necesitaría siempre más, que nunca le alcanzaría. La comprensión de esta paradoja, que es la paradoja básica de toda literatura, es lo que logra transponer en su texto Graciliano Ramos, renunciando al horror explicativo, renunciando a clausurar sentidos,
conformándose en componer a fragmentos, logra, a base de esas breves pinceladas, erigir un universo de profunda elocuencia porque precisamente acepta la brecha infranqueable que existe entre lo que puede ser representado por nuestro lenguaje y lo que queda más allá de él. No es otra la forma en que la literatura logra a veces bordear lo indecible. Me parece que el comentario de este libro debería ser escrito, son de los que merecen una reseña escrita. Por supuesto, Travasio no hace una reseña escrita, hace una introducción y entonces no puede casi explayarse en lo que vamos a encontrar en la novela, pero me pareció muy interesante también esa muy breve introducción que hace al libro. Y como último, para contar, estoy mirando los minutos por una cuestión de que Graciliano Ramos se cruzó con Guimarães Rosa. Uh-huh. Y fue, mirá vos, fue jurado del premio que se presentó Guimarães Rosa para su libro Sagarana o Saragana, no me acuerdo, Sagarana o Saragana, no me acuerdo ahora de memoria. Uh-huh. Que pasó a ser casi su primera publicación y que ahí comenzó su explosión, digamos, como escritor. Y se vuelven a encontrar. Y vuelven a encontrarse ya cuando ya es una figura conocida de Ramos y sin embargo el otro es incipiente. Y mirá lo que dice. Tienen una conversación y dice, vos fuiste de aquel cuento, y entonces se lo relata y dice, no, a mí me pareció que estaba incompleto y por eso le di el premio a la otra. Y María Rosa le reconoce de que era verdad y que él se había acortado sus cuentos, lo había pulido para publicar ese primer libro. Aquel manuscrito terminaría siendo Sagarana. El primero de los grandes libros de Guimarães Rosa, editado en 1946, publicado, que se desencadenó la escritura de Conversación entre bastidores. Esa conversación que tuvieron entre ambos, ¿verdad? Aunque lo más fascinante es cómo concluye Graciliano este texto. Dice, sin duda, él ha de escribir una novela única, novela que no leeré, pues, si la ha comenzado ahora, estará lista en 1956, cuando mis huesos estén ya deshaciéndose. Como se ha dicho ya, Graciliano murió en 1953 y en 1956 Guimarães Rosa publicó Gran Sortado Veredas, pero ya no lo pudo leer. Así que, bueno, de alguna manera ese reconocimiento a uno de los maestros que tuvo Guimarães Rosa, que es Graciliano Ramos. Ni hablar de la recomendación. Yo creo que en esto de banda oriental hay que reconocer los de banda, y hay que reconocer el trabajo del Bocha, porque el Bocha, claro, es el que trae toda la literatura brasileña. Neto pierde su alma es un autor fascinante. Bueno, que tiene varios libros en banda. El Bocha hace las traducciones de varios cuentos de Guimarães Rosa. Traballar a Ruas. Él hace la introducción al libro de banda, el Bocha, por estar en Tacuarembó, y tiene mucha ascendencia. Hay libros viejísimos de banda con cuentos que no se encuentran habitualmente de Gran Sortado Veredas, ¿no? De Guimarães Rosa. Y sí, es verdad, en colección de lectores hay varios. Pero de las viejas. Sí, varios, es verdad. Y en eso hay que reconocer al Bocha, y yo recuerdo eso. Yo recuerdo la novela, yo la leí, recuerdo por eso de la introducción de Bocha, pero increíblemente, aparte de eso, yo leí la novela y después la linkeé con la película de Nelson Pereira dos Santos, que es Vidas Secas. Y la recuerdo también por que muestra a dos personas caminando en el medio del nordeste, y que son las dos personas, ¿no? Brillante novela. Por eso dije que algún día podríamos hacer un especial de cine nuevo, pero el cine de brasilero es rock and roll, es puro. Es puro, porque tanto Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, hay un sinfín de muy buenos
cineastas, y la recuerdo por eso además, la novela. Y recuerdo que es horrible la tapa que yo tengo también. Esa colección es horrible, Banda Oriental, porque creo que vino antes la negra, que era toda negra. Sí. Y Bueno, después revés, no me acuerdo. Sí, esta es blanca, Blanca, sí. pero tiene colores colores muy fuertes, digamos. Ajá. Recuerdo muy bien eso. Pero sí. Y yo, es No, más, yo tengo, no debo tener muchas colecciones, pero tendré capaz que 10. Y saqué de las colecciones los libros que me interesan, porque hay otros libros que no me interesan, y dentro de lo que me interesa está sí. Vidas Secas, me acuerdo. Y tengo varios también de Guimarães Rosas que recuerdo que los cuento, hay unos y otros que los trajo, que tiene que ver con los lagartos, que lo trajo el Bocha. Sí, además, yo creo que el enorme acierto que tiene el libro, de hecho, él escribe una carta a su amigo argentino preguntando si los perros tendrán alma, porque intentó de alguna manera que su personaje fuera el más humano de todos los personajes, ¿no? Claro. Porque increíblemente la perra quizás sea la más humana de todos los personajes. Como parte final hay una carta que le escribe a Garay, el argentino, que le dice: mi idea, un tanto bárbara, es la siguiente. Un hombre, una mujer, 2 niños y un perro, en una cocina, pueden representar a buena parte de la humanidad. Y seguiré con esta idea hasta que me muestren que los rascacielos tienen alma. Uh-huh. Sí. Muy bueno. Bueno, así que las afueras ahí, Las afueras está circulando este libro. Sí, está circulando, sí. Tiene otros que son muy buenos. Tiene mucho de memorias de comunistas. Bueno, él nunca se desvincula del partido. No, la editorial tiene muchas novelas de historia comunista. Sí, de hecho hay un título de mi madre era comunista. Mi padre o algo no es. Mi madre era comunista y tiene otros. No me acuerdo. A ver. Que creo que, si no me equivoco, el nombre de la editorial sale de una novela de Goytisolo. Mirá. Que se llama Las Afueras. Que es sobre una chabola, digamos. Sí, Vida de Horacio de Mercedes Halfon, creo, si no me equivoco, y que también toca ahí. Bueno. Bien, bueno, entonces en intríngulis que me meto al pedo, digamos, ¿no? A ver qué es lo que voy a traer, porque quería traer algo de Palestina. ¿Qué traigo de Palestina? Bueno, leí unos libros de Palestina y la verdad no están muy buenos. ¿Sabés qué me pasó? Te voy a contar una cosa bien Hay cortita. uno de anagrama que leí que no está Acaba bien. de salir una selección editado por Sí. Yo, la verdad, no conozco Yo conozco a varios, No conozco al muchacho de pero le tengo un gran respeto a partir del momento que ha publicado. Y además tiene 3 premios Cervantes. Quiero saber que Editorial Uruguaya tiene 3 premios Cervantes en su catálogo, ¿no? Pero sacó un libro de Palestina, cuyo primer artículo, porque es una serie de... Yo creo que lo tradujo la inteligencia artificial, lo estoy diciendo de verdad. Yo conozco gente que escribió ahí, entonces no lo leía. No, y hay algo tan pésimo dentro de la traducción del primer artículo, donde encontrás la palabra sionista y la palabra asesina, no sé, por decir algo, en 4 párrafos 6 veces, y que luego se sigue repitiendo a lo largo de la página, que vos decís, no, esto no es un problema de poner énfasis en alguna de las palabras o reiterarlas para darle el énfasis necesario, sino que hay un problema de traducción gravísimo. Y lo dejé, sinceramente lo dejé. No pude seguir el libro. ¿Pero no tiene varios artículos? Claro, tiene varios, pero no lo pude seguir. Porque viste cuando te quemas, con leche, no. O sea, igual hay un libro de un amigo mío, que no me recuerdo la editorial, que es el único libro que tiene, Martín Peralta, que lo editó, es de una palestina, que lo habrás visto seguramente, que es de una bastante conocida, que es lo que vi. Después leí uno de anagrama, la verdad que no, de una conferencia sobre Said, de una chica, que el relato se le muy malo. Salió ahora que se llama Bingo Ediciones, son crónicas de Palestina, que creo que ese me parece que puede estar bien. Después hay un montón de libros de Palestina, pero digo, no era el caso. El caso era traer algo como, ¿no? Perfecto. Que es lo que... Perfecto. Bueno, ¿en qué terminé? Bueno, recordé que hay un libro de Jean Genet que se llama El enamorado cautivo, que no sé,
porque Sergio tiene la edición de debate, que estaba ahí, que no sé si la tiene él, pero tiene Absalón, en esa edición de debate blanca. Y Tierra de Nadie de Onetti. Y Tierra de Nadie de Onetti. Yo tengo Tierra de Nadie de Onetti, no tengo Absalón. Y Qué linda edición. Manhattan Transfer está ahí también. Sí, pero no la tengo. Tengo de Aldous Huxley. El Mundo Feliz. Contrapunto. Huxley, maravilloso, ¿no? Bueno. Entonces, recordé ese libro, que es de una historia, obviamente, Jean Genet, vamos a decir, actor, chorro, prisionero, todo. ¿no? Que Sartre y Camus pidieron la liberación de él, que lo sacaron por eso, ¿no? El niño criminal y el ladrón. Homosexual, digamos. Cineasta, grandes películas hizo, grandes cortos hizo. Está declarado gay. Y agarraba todas las derrotas que había en el mundo. Él se y le agarraba todas, digamos. Hubiera estado en el lío de Sud Mayer, digamos, seguramente el amigo Jean Genet. Entonces escribe, vivió del 900 al 86, o sea, un montón se murió cerca de los 90 años, 86, creo, ¿no? 86, o sea, imagínate. Bueno, el último libro que saca es Un cautivo enamorado, que es una historia, digamos, pre-intifada entre un israelí y un palestino. Gays, ambos, imagínate, en el Medio Oriente, una cosa de loco. Fue revulsivo el libro, le dijeron de todo, ¿no? Porque aparte a Jean Genet le pegaron por todos lados. Después, en este libro que yo leí, el epílogo es de Goytisolo, otro que se mete en cada derrota de cuanta había por ahí, ¿no? Con Sarajevo y todo lo demás. Goytisolo le da para adelante. A Jean Genet lo saca después, Edward Said lo levanta mucho, digamos, ¿no? Otro que le pegaron por todos lados de Edward Said. Pero lo vapulearon a ese libro y listo. Editó ese libro 5 años después que murió. Pero él fue a Beirut en el año 82 y pasa 4 días. Y de ahí saca una crónica porque él justo estuvo en las matanzas de Shatila, en los campamentos de Shatila en Beirut. Cuento un poco cómo es la historia. En realidad el libro tiene 100 páginas, ¿no? O sea, no es más que eso. Y hace la narración de lo que ve cuando, o sea, él va horas después del bombardeo. Y camina por lo que queda de los campamentos. Beirut en esa época, después del Nakba, o sea, ¿no? Y hay después del Nakba del 48, cuando empiezan a expulsar, digamos, a los palestinos, digamos, por muchas de las cosas que conocemos, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, que empiezan a ser expulsados por todos lados y los palestinos se empiezan a difuminar por toda una serie de países de Medio Oriente, Líbano, etcétera, etcétera. Empiezan a hacer guerrillas, los Fedayín, Intifada, etcétera, etcétera. Hay siempre me acuerdo de una frase de Godard que dice, los palestinos hacen películas documentales y los judíos hacen películas de ficción. O sea, esa cosa de Godard que era fantástica, entre nadie la entiende y la entendés, ¿no? Entonces en el 82 estaban en Beirut, se partía en oeste y oeste, estaban, digamos, de un lado los nacionalistas en la parte este y en el oeste estaban los palestinos refugiados. Había un montón de refugiados palestinos, obviamente había cerca de 5.000, y estaban en acuerdos de paz entre Estados Unidos, Beirut, etcétera, etcétera. Pero Israel, de la mano, el jefe militar era Ariel Sharon, gran conocido, y Beijing, el ministro de Israel, acuerdan con falangistas del Líbano que detrás de la descendencia de la colonia española en el Líbano se creó un grupo falangista de libaneses nacionalistas, fascistas, y entraron a los acampamentos y mataron a todo el mundo con hachas, niños, ancianos, mujeres. Esa es la historia, digamos, nada más. Y Jean Genet va y cuenta lo que vio. Es una crónica de un grado de espectacularidad, de belleza, de atrocidad, todo junto. Inclusive hay una parte, por supuesto que los israelitas dicen que no tuvieron nada que ver, pero apoyan, ¿no? Inclusive se le pregunta, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Dice al ministro, y el ministro dice, fueron no musulmanes, fueron no judíos que mataron a otros no judíos. Brillante, ¿no?
Y solamente traje eso porque fue lo único que se me ocurrió para esto de contraponer un poco, ¿no? Lo del gueto de Varsovia, lo de Palestina, de las miles cosas que hay sobre Palestina, porque cada 4 o 5 años hay una cosa de estas, ¿no? Digamos. En un momento inclusive los israelitas tiran una bomba que dicen que no la tiran dentro de un cementerio y todos los muertos quedaron al descubierto del cementerio. Una cosa atroz. Y claro, está la pluma de Jean Genet, que por favor, ¿no? Porque algo que tenía era que escribía muy bien el hombre. Y eso que nosotros lo leemos de una traducción, ¿no? Sí, en francés claro. no quiero ni saber, digamos, ¿no? Y dice Jean Genet, y yo solamente traje, además es muy corto lo mío porque traje esto. Las fotografías no captan las moscas ni el olor blanco y espeso de la muerte. Tampoco dicen los saltos que hay que dar cuando se va de un cadáver a otro. Si miramos atentamente a un muerto, sucede un fenómeno curioso. La ausencia de vida de un cuerpo equivale a la ausencia total de un cuerpo, o más bien a su vida interrumpida. Aunque nos acerquemos, creemos que no lo tocaremos nunca. Eso sí lo contemplamos. Pero si hacemos un gesto en su dirección, nos agachamos junto a él, le movemos un brazo, un dedo, de repente se vuelve presente e incluso amigo. Y eso básicamente, o sea, así está todo narrando, va con... Claro, no, o sea, no quedó nadie vivo y además estaban todos los cuerpos descuartizados, personas vagando, literalmente vagando, y bueno, y hace todo esto y lo manda, inclusive él lo saca, creo que en un periódico y después lo editan, creo que está en Virus y en Topo, creo que lo saca, o no es Topo, es Nuevo Topo, no sé cómo se llama, Topo Viejo, la editorial está, que sacaba una revista. Ah, sí, sí. El Viejo Topo. El Viejo Topo. Está, denunciando la situación, le dicen de todo, etcétera, etcétera. Básicamente es eso, son 4 horas que él narra, la vida de 4 horas después de eso. Por supuesto cuenta el tema del agua, cuenta el tema, digamos, de la comida, cuenta de cómo vivían antes. Y literalmente casi que creo que llegaron a vivir cerca de 100 personas de las que había. Entraron y ejecutaron a todo el mundo. El libro que se llama así, 4 horas en Yatila, tiene un epílogo, por lo menos que yo leí, de Juan Goytisolo, que es realmente maravilloso, que analiza la vida de Jean Genet, el compromiso que tiene y analiza el texto. Y la verdad que vale la pena tanto leerlo como en la crónica esta, ¿no? Que en realidad es eso, no tiene mucho más la crónica, más que leerla, porque es casi totalmente así, ¿no? Analiza las dimensiones, digamos, las fotografías, las dimensiones, saca fotos, además, va con una persona que es del exterior, que lo lleva y le hace la traducción. ¿Y qué es eso? No mucho más que eso de Palestina. Si quieren leer algo que no es de ahora, digamos, que es que también hay muy buenas películas palestinas. Hay un libro que hicieron para recaudar fondos que se llama algo así como Crónicas y Olivos, o no me acuerdo cómo se llama, que bueno, que está muy bien, escriben bastante gente. Sí, hay unos escritores judíos como Amos Oz y David Grossman que han rozado dentro de su literatura algunas ficciones que vinculan a judíos con palestinos, que me parecen por demás interesantes leerlo. Sí. Hay que recordar dos personas de izquierda que bueno, Edward Said siempre mismo, ¿no? bregaron, exactamente, bueno, y tenía un vínculo muy importante con Edward Said, que bregaron por la convivencia de los dos pueblos, que convivieron toda la vida, además. Sí. Y me parece que hoy los dos muertos ya, bueno, no me acuerdo de David Grossman, capaz que lo estoy matando a David Grossman, pero Amos Oz, sí, seguro. Los dos están muertos. Dos escritores muy importantes. Hay unos libros interesantes de Palestina y hay, para terminar, siempre lo voy a recomendar, pero hay un director que es palestino-israelí, que se llama Eli Suleiman, que es una maravilla, realmente. Aparte, cuenta la tensión palestino-israelí con mucho humor. La última película es una cosa increíble, que también se encuentran esto de que cómo llegamos a las cosas, y sí, cómo lo vamos a llegar, porque es como capaz que en busca del tiempo perdido, que es más difícil, pero hay cosas que están online, y si quieren verlo, Intervención Divina, sobre todo de Eli Suleiman, es la historia de una palestina israelí que se encuentran en la frontera
y se quieren ahí porque no pueden cruzarse porque uno es palestino y otro es israelí. Es maravillosa, digamos. Si ustedes la quieren ver, si quieren buscarlo, búsquenlo. Muy bien. Muy bien. corto, pero bueno. Estamos haciendo hasta el momento el podcast más largo que hemos hecho, así que muy, muy corto. No Me iba a estamos traer a ninguno de los Ilan Pop, que es el historiador palestino que está Sí. que ahora todo el mundo descubrió dos. para. Sí, lo descubrió. Bueno, Bueno, yo voy a reseñar el segundo libro, que es una novela bien breve también. Además en una edición más chiquita, pero con una letra que hace que sean unas 120 páginas y que en cualquier otro libro también serían, porque vieron que en general Random, por ejemplo, cuando tiene una novela corta te pone una letra que parece la letra del discurso de Tabaré Vázquez. ¿Te acordás que decía uruguaya y daba vuelta a la hoja? Porque era genial eso, del tipo de letra que tenía para no ponerse lentes, supongo. Bueno, me encuentro con este libro que se llama, de Editorial Minúscula, una editorial bastante cara también, que llega a Uruguay, que se llama Casa Ajena, de Silvio Darso, que yo la verdad no lo conocía. Vamos a leer algo de Silvio Darso. Dice que nació en 1920, murió en 1952, muy joven, con una enfermedad, si mal no recuerdo, un tumor en la cabeza. Dice, vino al mundo en Reggio Emilia, con el nombre de Ezio Comparoni. Se inició muy temprano en la lectura y la escritura. Ya en la adolescencia escribió textos para la prensa sobre autores extranjeros, en particular de lengua inglesa como Stevenson, Conrad y Kipling, que serán fuente de interés constante para él. En 1941 se licenció en letras en Bolonia y a lo largo de su breve vida verá publicado solo una pequeña parte de sus trabajos, algunos relatos y una novela. Falleció prematuramente a causa de una enfermedad en su ciudad natal. Casa Ajena, su obra maestra, se publicará el mismo año de su muerte. Después me enteraba que este buen hombre también vivió de seudónimos, publicó con seudónimos permanentemente. Silvio Darso, Andrea Coll, Sandro Nedi, y habrá que leer un poco en la biografía para saber cuál fue el motivo, o agarrar algún trabajo biográfico que sepamos cuál es el motivo. Y esta pequeña novela me pareció, al igual que Vidas Secas, pero bien distinto, obviamente, también una maravilla de trabajo. Acá nos trasladamos más a un pueblo de los Apeninos, de Italia. De hecho, tiene nombre, Montelice. ¿Será que en los últimos tiempos me estoy viendo como bastante atraído por el tipo de literatura, de esa literatura que comienza a desaparecer muy lentamente, que es la literatura no rural, sino de la vida de los hombres rurales, que son dos cosas distintas, ¿no? No estamos hablando de la técnica literaria ni de la narración en sí, sino que en este mundo comienzan a desaparecer esos pequeños pueblos que tenían una historia y determinado tipo de poblaciones, de hombres que lo habitaban, y que bueno, en esa desaparición lenta y tácita estamos asistiendo también a la desaparición de una cultura y de un mundo que desconocemos y que al mismo tiempo a mí me termina maravillando. De hecho, no sé si fue por empezar a trabajar un poco en el tema de Bennett, pero he caído en Francisco Umbral y en algunos escritores que comienzan a narrar aquella España de la posguerra que me resulta alucinante y que nunca quizá le había prestado la atención suficiente. Bueno, sucede a veces con este tipo de novelas. Hay una que no me sale ahora, La Luciérnaga creo que se llama. Es una muy pequeña novela editada por Anagrama, ya me va a salir, que también de un pueblo perdido de Italia, que tiene algunos condimentos de literatura fantástica. Hay un montón que me pareció, lo leí hace 2 años, me pareció un libro maravilloso, bien cortito también, una novela muy corta,
Ya me va a aparecer el nombre y Hay lo vamos a una novela, recomendar. El Umbral, de No. Torrentes Ballester, Ah, sí, bueno, pero no. que es corta, no es de... Ajá. Bueno, Torrentes Ballester también, ¿no? Tiene, Sí, bueno, Torrente Ballester. No. Torrente Ballester a veces... El de... Tiene sus cosas, sí. Sí. El de la vida de la que es la película, pero es la vida de Santos. Los Santos, bueno, no me acuerdo. De Carlos Saura también es novela. Que son aquella película de los que cuidan un campo, que son analfabetos. Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes. Es la novela, ¿no? Claro, sí. Sí. Bueno, en Casa Ajena hay un párroco. Comienza la novela muy breve con un entierro, con las lloronas que se contratan para venir a los entierros, con Mélide, que prepara la mortaja a los muertos. Y empiezan a aparecer muy pocos personajes, y el párroco, que es la voz narradora de esto. De esto, que comienza a notar que es un pueblo perdido, que llega y habla con él un párroco mucho más joven que va a ir al pueblo inmediatamente cercano. Él ya hace 40 años, conoce de memoria, hasta que un día aparece Celinda, que es el gran personaje de la novela, que se transforma casi en una vieja, que lo termina por obsesionar al párroco porque él conoce a toda la población, siempre han pasado por su iglesia, y esta mujer nunca ni había ido a la iglesia, ni él sabía, la ubicaba de la comarca, de la vuelta, ¿no? Y lo que va a hacer esta Celinda, esta vieja, es irle a hacer una pregunta que esconde un secreto, ¿no? Que tiene que ver con terminar la vida. Y claro, lo agarra muy poco preparado para eso. Y entonces comienza con discursos absolutamente comunes, con frases hechas, pero la obsesión es tal que comienza él a perseguirla, pero a perseguirla en el sentido de concurrir a donde ella vive, verla un poco a escondidos o dejándose ver, porque la pregunta, claro, comienza a cambiar todo también para él. Comienza a preguntarse si la vida de esa mujer se diferencia demasiado a la de las cabras, cuando ella misma le decía que las cabras vivían mejor que ella. Una mujer que siempre se la va a ver lavando ropa de las 7 de la mañana y terminando de trabajar a las 10 de la noche. Y en ese transcurrir la novela se sucede, porque no sucede mucho más. Aparecen personajes más bien colectivos, no individuales. No sé, las lloronas, las contratadas para los entierros, los habitantes del pueblo, que todos los años hacen una representación teatral. Aparece un grupo de jóvenes que, claro, en ese tipo de pueblo, mucho que hacer alguna maldad, no hay mucho más para otra cosa, pero está en esa reflexión que comienza a dar el párroco, hasta que la novela culminará en el mismo sentido, con esa misma circularidad que planteábamos en las otras, apareciendo en el último capítulo nuevamente él en su habitación al lado de la iglesia, escuchando a las lloronas venir cantando, ¿no? Lo cual ya deja entrever qué ha sucedido con la historia que se narra. Ahora, dicho así, parece muy poca cosa, porque no hay un gran relato, sino que lo que está es en la reflexión permanente del párroco entre lo que observa y lo que le permite reflexionar de ese hecho que observado, ¿no? Y hay ironía, y hay un poco hasta de vulgaridad en determinados análisis, y hay una profundidad en algunos otros que realmente dejan la cabeza un poco explotada. Me pareció maravilloso. La verdad que como novela breve, no solo porque dicen que es la obra maestra de él, yo no conozco otros libros, sinceramente no lo conocía. Me pareció que está condensado también en 120 páginas. Una de las grandes preguntas universales es ¿para qué todo? ¿O para qué seguir así? Y que cuando esa pregunta se plantea, e ir a preguntar en la posguerra, porque también esto se ubica en lo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con un fascismo
derrotado, pero también muy, muy hincado no, es previo, perdón. A ver. Que además estamos de aniversario con eso. No, es posterior. Estamos de la derrota del fascismo. Sí, claro, estamos en número redondo. Estamos a 100 años. A 80 años. 80 perdón. años. No, es posterior, perdón, me equivocaba yo. Decía, bueno, el ir a hablar con el representante de Dios en la tierra y preguntar, ¿se puede acortar todo esto? Bueno, a partir de esa pregunta, que esconde lo que sucederá seguramente, comienza a ver, entonces ya no importa cuál es el principio, cuál es el final. Todos sabemos de alguna manera, a medida que leemos, qué va a suceder. Lo importante es la reflexión en el medio que surge. Bueno, absolutamente lo recomiendo. Silvio Darso, que es un seudónimo, vuelvo a repetir, editorial minúscula, un gran libro. Así que estaba leyendo 2 clásicos, opté por 2 novelas breves para poder reseñarlas y la verdad no puedo arrepentirme de Por ninguna de las favor, dos. una cosa que esto es algo para la comunidad, como es Un servicio a la comunidad. Un servicio a la comunidad, digamos, dice, así no leen el Edipo, que yo no lo entendí, de Deleuze y Guattari, pero dice, la historia del capitalismo es la historia de la desterritorialización. Ajá. Hablando esto de las cuestiones culturales, ¿no? Sí. Yo voy a recomendar un libro que no lo leí no me suena el nombre, pero no el nombre me suena, pero no leí el libro, de una película que vi hace poco que está en Cinemateca, que se llama Vermiglio, que es un pueblito en Vermiglio, en Italia, en la Segunda Guerra, pueblito de Fue el que me contaste hace poco. 80 habitantes, que lleva como la voz narrativa, lleva el maestro, que además se le mueren los hijos, como agua. Y llegan 2 refugiados que no quieren pelear de Sicilia, y bueno, y ahí sucede un montón de cosas. La película filmada está de una cosa bellísima, aparte es en casi que todo el invierno, digamos, de la época. Vermiglio queda en las montañas, es muy buena película y tengo la impresión de que es algo parecido a esto, porque se pasan todo el día chupando, digamos, en la taberna, son todos conocidos, y quien está lee, el que escucha, inclusive el maestro que enseña a adultos y a niños todos juntos, no tiene mucha plata para comer, pero se pide discos de Schubert y de Beethoven y les pone, a los cuales, claro, todo el mundo queda, digo, pero no tenemos plata ni para los niños, además tiene como 10 niños, pero aparte se le murió como otros 8. Muy buena, muy buena. A los 2 refugiados lo dejan vivir en el granero y bueno, y empieza a suceder un montón de cosas. Muy linda película. La recomiendo mucho, que debe ser algo de esto, de esos pueblitos que se van quedando, ¿no? Sí. Me acuerdo que arrancamos uno de los podcasts con el tema de la despoblación absoluta de la Laponia española, ¿no? Por eso. Hablaba. Y a partir de ahí quizás como que me sentí atraído a poder leer, y bueno, pero me ha coincidido también, porque estos 2 libros no los elegí por ser espacios, territorios, sino que cayeron un poco y los leí, pero que bueno, coinciden en el sentido, bueno, seguramente esa despoblación también que se sucede en muchos pueblos italianos. Y bueno, acá lo que ha sido el Sertón, ¿no? bueno, ni hablar, sí, obviamente. Sí. Y lo que ha sido el Sertón, una de las claro. extensiones en Brasil, con menos población, con más latifundio y con una... sí. Así que bueno, decir más o menos al cierre de que estamos a la puerta del número 10. Sí. Que no sabemos si va a salir, qué día va a salir todavía. Porque no, va a salir el día que va a salir, pero... Está bien, pero lo grabamos los viernes y estamos... la próxima grabación sería el 18 de julio, por lo cual vamos a tener que moverlo para un poquito antes, un poquito después, pero vamos a estar ahí con el número 10, que además ya teníamos pactado botella de whisky acá para celebrarlo. No, va a salir el 18, pero lo vamos a grabar otro día. No se va a grabar el 18 mismo. El 18 exacto. mismo como lo grabamos. Probablemente podamos el 17, si que porque tenemos esto es 16. un falso vivo en realidad. Es un falso, tal cual. Porque Porque esto ahora después se le hacen 2 retoques y claro, se va. Así que no sabemos muy bien el 10 que vamos a hacer. Seguramente vamos a tomar algo. Sí, ni hablamos de qué vamos a hacer en el No podcast. sabemos muy bien, no sabemos muy bien.
Pero bueno, capaz que yo estaba pensando para el año que viene, tenemos que ir pensando los 6 meses antes, ¿no? Sí. O no sé cuántos son. Y sobre todo nosotros. Que capaz que pensar en temáticas, Ajá. no libros, al revés hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 24 capítulos, digamos, por año. Ajá. No sé si tantos, ¿no? Pero habría que ver las temáticas, o sea, entonces podemos hacer lectura, territorio, soledades, que implica otro grado de complejidad y no sé si vamos a... Yo mismo estoy pensando sobre mí mismo a ver si se puede hacer o no, porque ahí deberíamos hallar cosas que no solamente le estamos leyendo, sino que tenemos que encajarla, ¿no? Digamos. Es difícil, pero es también... Capaz que podemos hacerla cada 3 en el año. Se podrían hacer especiales, creo que trimestrales. Aquello de Uno hacer un especial. De territorios. Sí, soledad, o sea... Lecturas. Se habrán libros ahí para poder cruzar dentro de eso, ¿no? Así que para eso. Soledad es lo que vamos a tener el lunes es después del mucho, clásico. esto es muy. Sí, eso sí. Pero esto es un montón de capítulos. Para la gente que. Bueno, sacábamos la cuenta que ahora llegando al 10 hay 40 libros reseñados. Por eso. Parece una tontería, pero en 5 meses. Y yo diría que son 40 libros reseñados de los que filtramos casi que el doble, capaz. Sí, bueno, pero está bien, pero para ¿no? a quien le llega, quiero decir, tenemos 40 libros que están hay reseñados. Hay un podcast de 2 chicas que yo escucho bastante porque son bastante buenas. Ellas hacen cada un mes 1 hora y reseñan 2 libros y capaz que 2 películas. Muy bien. Y cada un mes. Y bueno, habrá que imitar algunas cosas. No, bueno, sí, digo. O no, pero o hacer sí. algo novedoso, pero teniendo en cuenta eso. Capaz que trimestralmente el año que viene podemos hacer una temática, digamos. ¿No? Cada 3 meses, queda 4 en el año, queda bastante bien. Está puesto sobre la mesa, digo. Capaz, vamos a llegar antes que nada, vamos a llegar a diciembre. O capaz que viene un misil y nos mata. Conociéndonos vos y yo, más vale que lleguemos a diciembre con esto. Y posteriormente ya estemos mirando quizás esa posibilidad para... En diciembre vamos a finalizar este año, porque además esto está bueno esto de las temporadas. Hay que abrir la temporada 2 aunque sea un capítulo. ¿Cómo nos ha permeado en la serie? No, eso es terrible. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.